Vamos a hablar entonces de la biomecánica y el análisis del movimiento del hombro. El hombro va a estar compuesto por un complejo articular dispuestos en dos grupos. El primer grupo vamos a tener a la articulación glenohumeral, que es una articulación verdadera y principal. Después tenemos a la subdeltoidea, que es una articulación falsa y accesoria. En el segundo grupo vamos a encontrar a la articulación escápulo-torácica, que es una articulación falsa y principal. Y después, las últimas dos, tenemos la articulación acromioclavicular y la articulación esternocostoclavicular. Ambas son verdaderas y accesorias. Entonces, acá tenemos 5 articulaciones del complejo articular dispuestas en dos grupos. Vamos a hablar de la articulación glenohumeral. Es la articulación proximal del miembro superior, es del género de las diartrosis y tiene las superficies esféricas, por lo tanto es la más móvil, teniendo 3 ejes y 3 grados de libertad de movimiento. Entonces tenemos 3 ejes y 3 grados de libertad de movimiento. Vamos a arrancar con el eje transversal que atraviesa de lado a lado. Vamos a realizar un movimiento de flexión-extensión en un plano sagital que va a dividir el cuerpo en derecha y en izquierda. Después tenemos un eje antero-posterior que atraviesa de adelante hacia atrás. Vamos a realizar los movimientos de abducción y aducción en un plano frontal que va a dividir el cuerpo en dos mitades. Y después tenemos lo que vendría a ser el eje longitudinal del húmero, donde vamos a realizar los movimientos de rotación interna y rotación externa. Vamos a hablar entonces de las superficies articulares de la articulación glenohumeral. Por un lado tenemos la cabeza humeral y por otro lado tenemos la cavidad glenoidea de la escápula, donde se va a insertar la cabeza humeral en la escotadura glenoidea. La cabeza humeral está orientada hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Su eje forma con el eje diaficiario un ángulo de inclinación de 135 grados y en el plano frontal un ángulo de declinación de 30 grados. Podemos decir que está separado del resto por la epífisis superior del húmero, o sea, por el cuello anatómico, cuyo plano está orientado 45 grados en relación a la horizontal. Contiene dos prominencias donde se insertan los músculos periarticulares. ¿Qué quiere decir periarticulares? Que se encuentran alrededor de la articulación. Seguimos entonces con la otra superficie articular, que es la cavidad glenoidea de la escápula, localizada en el ángulo superexterno del cuerpo del omóplato. Está orientada hacia afuera, hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Y está rodeada por la prominente reborde glenoideo, interrumpida por la escotadura glenoidea en su parte anterior y superior. Su superficie es menor a la de la cabeza humeral, por lo que vamos a necesitar un rodete glenoideo, que se trata de un anillo fibrocartilaginoso localizado en el reborde glenoideo, de forma que recubre la escotadura glenoidea y aumenta la superficie de la glenoidea, o sea, se hace más grande, acentuando su concavidad y restableciendo así las congruencias de las superficies articulares. Por lo tanto, con este anillo fibrocartilaginoso, la cabeza humeral se va a poder articular en la escotadura glenoidea. Bueno, vamos a hablar entonces de la estabilidad del hombro, que va a estar dada por el aparato cápsulo-ligamentoso de esta articulación, que es lo suficientemente laxo para proporcionar una gran amplitud. Por lo tanto, por sí solo no es capaz de garantizar la coaptación y vamos a necesitar de la coaptación muscular, que está dividida en dos grupos de músculos transversales y longitudinales, pero que ahora vamos a hablar de lo que es el aparato cápsulo-ligamentoso, de esa estabilidad,
que va a estar dada por la cápsula, que proporciona estabilidad y coaptación articular, además de mantener firmes y unidas a las superficies articulares. Mientras que la función ligamentosa va a estar encargada de participar durante los movimientos del miembro superior. Entonces, cuando realizamos una abducción de hombro, se van a tensar el haz medio y el haz inferior del ligamento glenohumeral, mientras que el haz superior y el ligamento coracohumeral se van a distender. Durante una rotación externa, se van a tensar los 3 haces del ligamento glenohumeral, mientras que en la rotación interna se van a distender. Podemos decir que durante la flexión se va a tensar el haz del tubérculo mayor del ligamento coracohumeral y en la extensión se va a tensar más el haz del tubérculo menor del ligamento coracohumeral. Debido a su gran movilidad, la coaptación de la articulación del hombro no solo puede recaer en los ligamentos, sino que la coaptación muscular es indispensable. Se dividen en 2 grupos y tenemos los músculos coaptadores transversales y los músculos coaptadores longitudinales. Los músculos coaptadores transversales, cuya dirección introduce la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea, y los músculos coaptadores longitudinales, que sujetan el miembro superior e impiden que la cabeza humeral se luxe hacia abajo. Entonces tenemos a los músculos periarticulares transversales, periarticulares porque están alrededor de la articulación, son 5. Y tenemos al supraespinoso, que va a la fosa supraespinosa hasta la carilla superior del troquíter. Después tenemos al infraespinoso, fosa infraespinosa, hasta la carilla postero inferior del troquíter. Y después tenemos el redondo menor, que tiene la misma ubicación, un poco más por debajo de la fosa infraespinosa. Después tenemos al subescapular y acá tenemos al supraespinoso, subescapular, y después tenemos al tendón de la porción larga del bíceps. Después tenemos a los músculos coaptadores longitudinales, que son 3. Tenemos al deltoide con sus 3 haces lateral y posterior, ascienden a la cabeza humeral, y también tenemos la porción del músculo tríceps braquial, que es este. Vamos a decir que los músculos periarticulares transversales forman lo que vendría a ser el manguito rotador. Son 4 músculos, que son el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Los músculos del manguito rotador también son llamados ligamentos activos. ¿Por qué? Porque el manguito rotador está compuesto por músculos rotadores, tanto internos como externos, y que tienen la función de mantener estable la dicha articulación, y mientras que los otros ligamentos tienen la función de reforzar, o sea, de refuerzo, nada más. Por lo tanto, los músculos son los verdaderos coaptadores de esta articulación. Ritmo escápulo-humeral de Cotman. Es la manera armónica y sincrónica en la que se van a movilizar los distintos segmentos de la cintura escapular. Se dan en proporciones de 2:1, 2 para la glenohumeral y 1 para la escápulo-torácica. Por ejemplo, si realizamos una abducción de 180, 120 van a ser para la glenohumeral y 60 restantes van a ser para la escápulo-torácica. Son movimientos sumatorios. La clavícula también se mueve por delante, ya que está conectada a la escápula, pero no es un movimiento sumatorio, sino que es un movimiento correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escápula se movió 60 grados, la clavícula también se va a mover 60 grados. Pero no es un movimiento sumatorio, sino que es correspondiente.